Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor jefe de gabinete. Yo quería preguntarle o hacerle referencia puntualmente al tema de la producción y trabajo, que realmente es un tema que nos preocupa a todos y a todas. Y en esto me sumo a lo que usted señalaba al principio de su presentación, de no hacer referencias a pesadas herencias, pero sí analizar un punto de partida. Y la verdad que el punto de partida que arranca este gobierno es un punto de partida crítico, un punto de partida complicado, un punto de partida preocupante, un punto de partida que además tiene causas. Y si uno pretende cambiar las consecuencias, debería encontrar cambios en lo que uno hace para obtener resultados distintos. Digo que era preocupante porque cuando asume el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre, la desocupación, que estaba en el 5,9 cuando usted, señora presidenta, dejó el gobierno, pasó prácticamente a duplicarse y a estar en un 10,6%. Lo que significa una pérdida, usted lo señalaba también, señor gabinete, de 230.000 puestos de trabajo solamente en el sector privado. Cuando uno mira el número de empresas que existían, de empleadores registrados en el año 2015 y los compara con los que quedaron el 10 de diciembre de 2019, se encuentra con la suma de 24.537 empleadores menos. Empresas que dejaron de dar trabajo, empresas que quebraron, empresas que no pudieron sostenerse. En el resultado comparativo entre las empresas que había en el 2015 y las que quedaron en el 2019. Y entre esas empresas, debo decirle, señora presidenta, que también quedaron en camino varias líneas aéreas comerciales que habían intentado operar en el país. Cerró Sol, cerró Avianca, estaba a punto de cerrar la empresa Andes, una empresa nacional, cerró Norwegian, y bueno, hoy vemos el resultado de esas políticas con el cierre tan comentado de una empresa muy importante que cubría 12 destinos en el interior del país, que es la empresa LATAM. Pero quiero decirle que la empresa LATAM dejó de operar, según ellos mismos señalan en su comunicado donde anuncian el cese de las operaciones, dice, como consecuencia del contexto de la pandemia y que sus consecuencias en el largo plazo no resulta posible visualizar alternativas de continuidad de las operaciones. Le echan la culpa, obviamente, a la pandemia, que es algo que ha hecho cerrar no solamente a la TAM en Argentina, como equivocadamente señaló un senador que me antecedió en el uso de la palabra, sino a muchísimas empresas en todo el mundo y a la casa matriz, a la empresa central de la TAM, llevarla al concurso de acreedores, al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, en su casa central. Entonces, es un problema global, pero quiero decir que ese problema que arrastraba además la empresa LATAM, es un problema de los últimos 4 años. Yo acá tengo los resultados que hoy publicaba el diario La Nación y otros diarios, donde da cuenta que durante su gobierno, en los últimos 4 años, la empresa LATAM tuvo ganancias en el 2012, 9 millones de dólares, tuvo ganancias en el 2013, 13 millones de dólares, tuvo una pérdida en el 2014 de 17 millones de dólares y volvió a tener ganancia en el año 2015. Durante su último mandato, señora presidenta, LAN Argentina ganó 14 millones de dólares. Empezó el gobierno de Macri y en el 2016 perdió 29. En el 2017 perdió 41. Pero en el 2018 y en el 2019 perdió más de 130 millones en cada uno de esos años. En total, durante el gobierno de Macri, LATAM perdió 325 millones de dólares
cuando había ganado 14 durante su gobierno. Y claro que esta pandemia es el golpe de gracia con el cese de las operaciones en todo el mundo, no en toda la Argentina, en todo el mundo, para cualquier línea aérea que viene floja, como es el caso de la TAM. Pero no era solamente el caso de la TAM. Durante los 4 años del gobierno de Macri, sobre todo los últimos 2 y 3 que fueron los peores, que fue cuando entraron las low cost, perdieron todas. Flybondi arrojó pérdidas en sus resultados. Norwegian también, y se fue. Avianca también, y se fue. Y Aerolíneas Argentinas también multiplicó ese tan preocupante déficit del que hablaban los titulares de los diarios cuando usted gobernaba el país, se multiplicó durante el gobierno de Macri, y aunque nadie diga nada y lo escondan. Entonces, me parece que hay que poner algunos datos claros. Recién escuchaba a otra senadora decir que Aerolíneas Argentinas pidió el cierre de Palomar. Le quiero decir que el Palomar está cerrado. No hay vuelos. No hay vuelos. Y la nota que se presentó en el ORNA, que es el organismo regulador de los aeropuertos, para solicitar el cierre, porque era un costo tenerlo abierto mientras no había operaciones, fue de una empresa privada, Aeropuertos Argentina 2000, que es quien concesiona y administra el aeropuerto, y a quien también decían que queríamos expropiar o estatizar años anteriores. No fue Aerolíneas Argentinas. Lo mismo con la resolución que dictó hace muy poco la ANAC, suspendiendo la venta de pasajes hasta septiembre. Le suspendió también la venta de pasajes a Aerolíneas Argentinas, no solamente a la TAM, a todas las líneas aéreas, porque están suspendidos los vuelos, y lo que ocurría es que las empresas, con el ánimo de vender, ofrecían vuelos que después no cumplían. Y para proteger a los pasajeros se obligó a todas las líneas aéreas, Aerolíneas Argentinas, LAM y todas las demás, a suspender la venta de vuelos que no hubieran autorizado. Hoy venden pasajes, LAM, aerolíneas, solamente en aquellos vuelos de repatriación que se autorizan. También me llama la atención lo del acuerdo salarial que menciona, que no es que el Estado no autoriza un acuerdo salarial, para nada. Lo que pasa es que no tuvieron el consenso de los trabajadores porque pusieron un descuento del 50% en los salarios de prepo. Y tampoco es cierto que el Estado no se haya preocupado y no haya ayudado. La verdad es que el Estado ha estado encima de la TAM y del resto de las empresas, como bien lo señalaba el jefe de gabinete, con muchas medidas generales y puntuales. La TAM recibió el ATP, recibió el 50% del salario de todos sus trabajadores, incluida su CEO, que también recibió el 50% de su salario. Entonces no es cierto que el Estado o una agrupación o un partido político se la agarra a alguna empresa. Los hechos demuestran lo contrario. Los hechos demuestran lo contrario. Y hay que analizar la realidad para darse cuenta qué es lo que pasa. Lo que sí veo es que hay un cambio de rumbo, por suerte, en la Argentina, respecto de la consideración del trabajo, de la producción y también de la especulación financiera. Hoy se valora el trabajo, la producción, la inversión productiva, y se condena la especulación o se controla la especulación financiera. Ahora venimos de 4 años donde gobernaba un presidente que decía que el salario era un costo y que como todos los costos había que bajarlo. Venimos de un gobierno que consideraba que el trabajo no merecía un ministerio y lo convirtió en una secretaría o en una gerencia de recursos humanos, igual que el Ministerio de Educación, según señalara el ministro de aquel entonces. Una gerencia de recursos humanos, más que un ministerio. Un gobierno que tenía un presidente del Banco Nación que no solamente le prestaba alegremente 18.000 millones de pesos a una empresa fundida sin incumplimiento de ninguna de las normas, sino que además se daba el lujo de decir que le hicieron creer a los trabajadores en gobiernos anteriores que con un sueldo medio, ni siquiera el mínimo, con un sueldo medio no se podían comprar una moto, un plasma, un celular, confesando que es lo que buscaban. Tenían un viceministro de Trabajo que, violando la Constitución Nacional, decía que el despido debía ser libre
y natural, y tan natural como comer y descomer. Vaya redondeando, senador, porque ya ha cumplido los 10 minutos, por favor. Tan natural como comer y descomer, cuando la Constitución Nacional ordena proteger al trabajador contra el despido arbitrario. Yo celebro las medidas que se tomaron en sentido contrario a esta dirección, como primero y antes de la pandemia, duplicar las indemnizaciones por despido para proteger el empleo, después la previsión de los despidos, los ATP, tantas medidas para ayudar a las empresas que producen y para ayudar a los trabajadores. Lo que yo le quería preguntar al señor jefe de gabinete es si tienen medido, si tienen algún dato de cuántos puestos de trabajo se hubieran perdido de no haberse tomado todas estas medidas que se tomaron en protección del empleo y la producción. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.